Cuando llegué a España, confirmé algo que ya me habían dicho. La mayoría de iglesias cristianas evangélicas no están llenas de españoles, sino de migrantes como nosotros. Y es que esta nación europea, aunque por fuera parece tranquila y desarrollada, por dentro está espiritualmente muerta y vacía de Dios. Estados Unidos también tiene sus variantes. El materialismo y el relativismo han apagado la fe cristiana. La fe es opcional, la oración es escasa. Cuando llegué a España, observé realidades distintas a lo que uno piensa, que deben haber más españoles que latinoamericanos, pero no es así. En España, la mayoría de iglesias evangélicas están formadas por migrantes latinoamericanos y hay muy pocos españoles. Les doy datos del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística de España. Solo el 2% de la población es evangélica. 2 son evangélicos por cada 100 personas y el 39% es ateo o agnóstico. Esto significa que tú como migrante estás entrando a un país profundamente secularizado, donde tu fe puede apagarse si no lo cultivas. Quiero definir lo que es secular o secularización. Esto es cuando un país comienza a vivir como si Dios no existiera. La secularización considera que tu fe cristiana tiene que ser solo para ti. Por tanto, la fe no es importante para el desarrollo de la sociedad. Esto significa que la fe no tiene importancia para la educación, ni para la familia, ni para construir leyes. La secularización considera la fe cristiana como una tradición, algo para ciertas fechas, pero no sirve para una guía diaria. Por eso, autoridades seculares elaboran leyes y políticas públicas sin considerar las leyes de Dios, y esto termina influenciando en su propia población, así que la gente aprende a vivir como si Dios no tuviera opinión. Esto trae frialdad espiritual e indiferencia hacia el cristianismo. El secularismo es peligroso para el alma, porque también se ha metido en las iglesias cristianas. El relativismo y el materialismo también están acabando con la espiritualidad de nuestros hermanos migrantes. El relativismo es esa idea que dice que no hay una verdad absoluta, que cada quien tiene su verdad, que lo bueno es bueno para ti, pero no tiene por qué serlo para mí, y que todo depende del punto de vista con el que se mire. Al principio suena bonito, suena tolerante y respetuoso, pero si uno no está firme en la palabra, el relativismo te llevará a dudar de lo que Dios ya estableció como verdad. Te hace pensar que quizá algunos pecados no eran tan pecado como tú creías, o que tal vez fue una religiosidad tuya y que en realidad eso depende del punto de vista. El relativismo en las iglesias te puede llevar a pensar que todos los cristianos, al ser hijos de Dios, tienen el mismo nivel de santidad, que no importa si oran mucho u oran poco. El relativismo es totalmente contrario al evangelio. Y luego está el materialismo. Esto es vivir como si lo único que importa es lo que se puede tocar, lo que se puede comprar o mostrar. La gente vive obsesionada con el éxito, el dinero y las posesiones. El problema no es trabajar duro ni superarse, sino creer que eso es lo más importante en la vida. Ese estilo de pensamiento va apagando la búsqueda de Dios, porque la mente está ocupada solo en lo terrenal. Jesús fue claro cuando dijo, no se puede servir a Dios y al dinero. Yo te hablo de esto porque lo he visto, porque lo veo en los cristianos que llegaron encendidos en su fe, pero con el pasar de los años su fe y sus oraciones se fueron apagando. Cristianos que se dejaron envolver por una forma de pensar de la cultura que les rodea y les quitó el hambre de Dios. No basta con estar en la iglesia ni con tener una Biblia en casa. Hay que pedir a Dios el don del discernimiento de espíritus para poder diferenciar cómo piensa el mundo que te rodea y cómo quiere Dios que tú pienses. Dice la palabra, pero el hombre espiritual juzga todas las cosas. 1 Corintios 2:15. Y también nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. En Europa, en general, menos del 10% practica su religión, como en Alemania, Francia y el Reino Unido. Es decir, sumando a católicos y evangélicos protestantes, 10 de cada 100 personas practican su fe. Es decir, 90 de 100 personas no tienen en el corazón ningún interés por los asuntos de Dios. Probablemente en este grupo están los ateos y agnósticos
que son los líderes políticos de este país. En Italia, también el porcentaje de jóvenes cristianos que son practicantes es menos del 15%. En cambio, en Estados Unidos, el 62% sigue declarando ser cristiano. En Estados Unidos encontrarás iglesias grandes, emocionales, pero también muchos templos de teología distorsionada, la prosperidad mal entendida. Si no estás bien parado en Cristo y migras, ya sea a Estados Unidos o a España, hay un riesgo de que tu fe se apague o que te desvíes hacia un cristianismo light o liviano y termines pensando como muchos: yo solo creo en lo que veo, o si no, hechos y no palabras. Recuerda las advertencias bíblicas: un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Si te integras demasiado en una cultura que en su mayoría no tienen a Dios en su corazón, puedes adoptar valores contrarios al Evangelio. España y Europa están en riesgo espiritual. Ciudades como Madrid, Barcelona e incluso Roma son centros de secularización. Todo funciona: transporte, educación, servicios, pero espiritualmente están muertas. Y tu fe se puede dormir o puede morir si no te cuidas. En Estados Unidos hay más espiritualidad visible, porque no está tan secularizado como Europa. Pero ojo con los mensajes de prosperidad que te seducen con promesas de riquezas, pero sin obediencia ni consagración. Busca una iglesia donde haya hambre de Dios y donde se medite la palabra de Dios, con énfasis en la oración y el ayuno congregacional. No solo busques donde hay más hermanos de tu país o cuál iglesia se parece más a la iglesia de la cual tú has venido. Al principio no sabrás en cuál iglesia te quedarás, así que visita algunas y observa las costumbres y el enfoque que tienen sus reuniones. Recuerda que no se trata de encontrar una iglesia perfecta, porque nadie es perfecto. Mantente firme en tu meditación diaria, en tu oración. Sigue ayunando regularmente, aunque te encuentres solo. Examínate a ti mismo y reflexiona sobre cómo son las amistades que te rodean. Hay personas que te rodean que te pueden absorber a la cultura secular, o hay otros que te pueden acercar más a Dios. Rechaza todo mensaje que prometa éxito sin obediencia y sin consagración. La coinonía o la integración entre hermanos cristianos es importante, pero no es lo más importante. No basta con sentirte bien o que te sientas acompañado por el grupo de hermanos. Hay que sentir la presencia de Dios y solo así te sentirás bien. Como dice la Biblia, examínate si estás en la fe. Ponte a prueba a ti mismo. Segunda de Corintios 13:5. La fe sin obras está muerta. Tú puedes migrar a Estados Unidos o a Europa y a la vez mantener tu fe encendida. Eso no es imposible. No se trata de sobrevivir como sea o de reunirte con miedo. Se trata que avives el fuego que Dios ya ha puesto en ti y que tu fuego brille por encima de la oscuridad cultural que te rodea. La mejor forma de avanzar en tu desarrollo espiritual fuera de tu país no es la comodidad religiosa. El peligro es la secularización, porque esto puede terminar por robarte o adormecer tu fe. Pero si buscamos a Dios con todo el corazón y perseveramos, Él nos guiará al lugar correcto y ahí creceremos de verdad.